Bienvenidos al canal Camino de la Fe. Hoy, vamos a embarcarnos en un increíble viaje a través de la historia completa de la Biblia. Este texto sagrado, que ha moldeado la vida y las creencias de miles de millones de personas, es mucho más que un libro. Es una colección de escritos que ha evolucionado durante siglos. Pero, ¿cómo surgió? ¿Quiénes fueron sus autores? ¿Y cómo ha influido en el curso de la historia? En este video, exploraremos los orígenes de la Biblia, cómo se compiló, y los eventos que dieron forma a su formación. Prepárate para un fascinante viaje desde los antiguos manuscritos hasta la Biblia que conocemos hoy. La historia de la Biblia comienza con sus primeros escritos, que fueron compuestos a lo largo de muchos siglos por diferentes autores. La Biblia se divide en dos secciones principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estas dos colecciones de textos reflejan las tradiciones religiosas y enseñanzas del antiguo Israel y el cristianismo primitivo. El Antiguo Testamento, también conocido como las Escrituras Hebreas, fue escrito principalmente en hebreo, con algunas partes en arameo. Incluye textos que datan desde el siglo XII a.C. La primera parte del Antiguo Testamento, la Torá, contiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros son fundamentales tanto para el judaísmo como para el cristianismo, ya que relatan la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel y el pacto de Dios con su pueblo. Otras secciones importantes del Antiguo Testamento incluyen los libros históricos, como Josué y Reyes, que narran el auge y la caída de los reinos de Israel. También están los escritos proféticos, como los de Isaías, Jeremías y Ezequiel, que hablan del juicio divino y la redención. Además, la literatura sapiencial, que incluye los Salmos, Proverbios y Job, ofrece reflexiones profundas sobre la vida, la moral y la experiencia humana con Dios. El Nuevo Testamento fue escrito varios siglos después, principalmente en griego, y se enfoca en la vida, enseñanzas y obras de Jesucristo y sus apóstoles. El Nuevo Testamento está compuesto por los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan el ministerio de Jesús. Estos están seguidos por los Hechos de los Apóstoles, que detallan el crecimiento de la Iglesia después de la ascensión de Jesús, y luego las epístolas, cartas escritas por líderes cristianos, especialmente Pablo, para guiar e instruir a las primeras comunidades cristianas. Durante los primeros años del cristianismo, no existía un canon establecido, o lista oficial, de qué libros debían considerarse escritura. El Antiguo Testamento ya había sido aceptado por las comunidades judías, pero el reconocimiento de los libros del Nuevo Testamento tomó varios siglos. Varios textos circulaban entre las comunidades cristianas, y algunos de ellos, como los Evangelios de Tomás y Pedro, fueron finalmente rechazados como no ortodoxos y excluidos del canon oficial. No fue sino después del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo que la Iglesia comenzó a formalizar el canon del Nuevo Testamento. Este proceso continuó hasta finales del siglo IV, cuando figuras como San Jerónimo desempeñaron un papel clave en la traducción de la Biblia al latín, produciendo lo que se conoce como la Vulgata, que se convirtió en la Biblia estándar de la Iglesia occidental durante siglos. La Vulgata ayudó a establecer la autoridad de la Biblia en el mundo cristiano, pero también significó que las escrituras solo estaban disponibles para quienes sabían leer latín, un conocimiento que estaba limitado en su mayoría al clero y los eruditos. A lo largo de los siglos, a medida que la Biblia permanecía en latín, se hacía cada vez más difícil para el pueblo común tener acceso directo a sus enseñanzas. La invención de la imprenta revolucionó la manera en que se producía y distribuía la Biblia. A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg inventó la primera imprenta mecánica en Europa, lo que permitió la producción masiva de libros, incluida la Biblia. En 1455, la Biblia de Gutenberg se convirtió en el primer gran libro impreso utilizando tipos móviles, lo que cambió el curso de la historia. Por primera vez, las copias de la Biblia podían producirse rápidamente y en grandes cantidades, lo que facilitó el acceso a las escrituras. Sin embargo, la Biblia impresa por Gutenberg seguía estando en latín, la Vulgata, lo que significaba que solo el clero y las élites educadas podían leer y comprenderla. Pero la Reforma Protestante, iniciada en 1517 por las 95 tesis de Martín Lutero,
desafió esta limitación. Uno de los motores de la Reforma fue la idea de que todos debían tener acceso a la Biblia en su propio idioma. Lutero mismo tradujo la Biblia al alemán, lo que permitió que la gente común pudiera leer las Escrituras directamente. Otros personajes clave de la Reforma, como William Tyndale, trabajaron en la traducción de la Biblia al inglés. La traducción de Tyndale, completada en 1525, fue la primera Biblia en inglés impresa. Su trabajo sentó las bases para traducciones posteriores, incluida la versión del Rey Jacobo, King James Version, publicada por primera vez en 1611. La versión del Rey Jacobo se convirtió en una de las traducciones más leídas e influyentes de la Biblia en la historia del cristianismo. Mientras tanto, la Iglesia Católica se mostró reacia a la idea de traducir la Biblia a los idiomas vernáculos. En el Concilio de Trento, 1545 a 1563, la Iglesia reafirmó la Vulgata como la versión oficial de la Biblia y condenó lo que consideraba traducciones no autorizadas e inexactas. Este movimiento fue parte de la Contrarreforma, en la cual la Iglesia intentó abordar los desafíos planteados por el movimiento protestante y reformar algunas de sus prácticas. A pesar de esta resistencia, el deseo de traducir la Biblia a los idiomas comunes de diferentes pueblos continuó creciendo. Para el siglo XVII, ya se habían realizado traducciones de la Biblia a numerosos idiomas europeos, como el francés, el neerlandés y el español, y la Biblia se había vuelto más accesible para el público en general. Este cambio no solo permitió que las personas se involucraran directamente con las Escrituras, sino que también ayudó a difundir la alfabetización en toda Europa, ya que muchas personas aprendieron a leer para poder acceder a la Biblia. En el siglo XIX, la formación de sociedades bíblicas, como la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera 1804, aceleró aún más la traducción y distribución de la Biblia en todo el mundo. Estas organizaciones trabajaron para garantizar que las personas en todas partes del mundo pudieran tener acceso a la Biblia en su idioma nativo. La Biblia no solo se convirtió en un texto religioso, sino también en una herramienta para promover la alfabetización y la educación. El alcance de la Biblia continuó expandiéndose globalmente, con traducciones a cientos de nuevos idiomas, mientras los misioneros difundían el cristianismo en África, Asia y las Américas. El proceso de traducción no siempre fue sencillo, ya que requería esfuerzos minuciosos para transmitir con precisión el significado de los textos antiguos, haciéndolos comprensibles y relevantes para las diversas culturas. Durante los siglos XIX y XX, la Biblia continuó su expansión por todo el mundo, convirtiéndose en una pieza central en la difusión del cristianismo. La creación de sociedades bíblicas y el trabajo misionero desempeñaron un papel crucial en la traducción de la Biblia a cientos de nuevos idiomas. El objetivo era hacer que las Escrituras estuvieran disponibles en los idiomas nativos de las personas, asegurando que el mensaje de la Biblia pudiera ser comprendido por culturas diversas. A finales del siglo XX, la Biblia ya se había traducido a más de 3.000 idiomas. En la era moderna, la tecnología ha revolucionado la forma en que se accede, estudia y comparte la Biblia. Con la llegada de Internet, las copias digitales de la Biblia se hicieron disponibles en sitios web y aplicaciones móviles. Hoy en día, personas de casi cualquier rincón del mundo pueden acceder a la Biblia en cuestión de segundos, en casi cualquier idioma, desde sus teléfonos o computadoras. Herramientas como BibleGate o YouVersion ofrecen experiencias interactivas donde los usuarios pueden comparar traducciones, acceder a guías de estudio e incluso escuchar versiones en audio de las Escrituras. A pesar de su disponibilidad generalizada, los debates en torno a la interpretación de la Biblia continúan. Diferentes denominaciones cristianas y estudiosos a menudo tienen puntos de vista diversos sobre cómo deben entenderse ciertos pasajes a la luz de los problemas modernos. Mientras que algunas denominaciones sostienen una interpretación literal de la Biblia, otras abogan por un enfoque más metafórico o contextual, examinando el trasfondo histórico y cultural de los textos. Uno de los descubrimientos más significativos en la erudición bíblica moderna fue el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto en 1947. Estos antiguos manuscritos, descubiertos en cuevas cerca del Mar Muerto, contenían algunas de las copias más antiguas conocidas de textos bíblicos, incluidas partes del Antiguo Testamento.
Los rollos proporcionaron a los estudiosos información invaluable sobre la transmisión de los textos bíblicos a lo largo del tiempo y confirmaron la precisión de muchos pasajes que se habían conservado durante siglos de copiado. Además, la arqueología bíblica ha hecho contribuciones significativas a nuestra comprensión del contexto histórico de la Biblia. Las excavaciones en el Medio Oriente han descubierto artefactos, inscripciones y ruinas que corroboran eventos y ubicaciones mencionados en la Biblia, ayudando a cerrar la brecha entre las escrituras y la historia. Por ejemplo, la estela de Tel Dan, descubierta en el norte de Israel, es una antigua inscripción en piedra que menciona la casa de David, proporcionando evidencia de la existencia del rey David. Aunque la Biblia sigue siendo un texto religioso en su núcleo, también ha sido estudiada como un documento histórico y literario. Su influencia en la literatura, el arte, la música y la política occidental es innegable. Sus temas de justicia, misericordia, amor y redención han moldeado los marcos morales y éticos de las sociedades en todo el mundo. A medida que avanzamos hacia el siglo XXI, la Biblia sigue siendo tan relevante como siempre, inspirando e influyendo a millones de personas en todo el mundo. La revolución digital ha transformado la forma en que se accede a las escrituras, con aplicaciones y sitios web que facilitan más que nunca la lectura de la Biblia. A través de plataformas como YouVersion, las personas pueden comparar diferentes traducciones, participar en lecturas devocionales diarias e incluso formar parte de grupos de estudio bíblico virtuales. La Biblia se ha convertido en un documento verdaderamente global, disponible en miles de idiomas y leída por personas de todas las culturas. Uno de los impactos más significativos de la Biblia en la era moderna ha sido su papel en la promoción de la alfabetización y la educación. En muchas partes del mundo, los misioneros y traductores de la Biblia han ayudado a comunidades a desarrollar lenguas escritas mediante la traducción de la Biblia a sus idiomas nativos. Este proceso no solo difunde la fe cristiana, sino que también preserva las identidades culturales y promueve la educación. Además, la Biblia juega un papel importante en los esfuerzos humanitarios globales. Las organizaciones cristianas a menudo se inspiran en los principios bíblicos de caridad, compasión y justicia para responder a crisis como la pobreza, desastres naturales y abusos de derechos humanos. Movimientos como World Vision y el Ejército de Salvación tienen profundas raíces en las enseñanzas cristianas y han utilizado los principios bíblicos para guiar su trabajo en la ayuda a los necesitados. Al mismo tiempo, la Biblia sigue siendo un tema de debate en diversos contextos sociales y políticos. Las interpretaciones de ciertos pasajes varían ampliamente, lo que influye en debates sobre cuestiones morales y éticas como los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Para muchos, la Biblia actúa como una brújula moral, ofreciendo orientación en tiempos de incertidumbre y conflicto. Sus enseñanzas sobre el perdón, el amor y la redención siguen siendo fundamentales para la fe de miles de millones. A pesar de los desafíos que plantea un mundo cada vez más secular, la influencia de la Biblia perdura. Las iglesias en todo el mundo siguen teniendo las Escrituras en el corazón de su adoración, y personas de todos los rincones recurren a sus páginas en busca de consuelo, sabiduría y fortaleza. Ya sea en formatos impresos tradicionales o en versiones digitales, el mensaje de la Biblia sobre esperanza, fe y amor resuena tan poderosamente hoy como hace miles de años. La historia de la Biblia es un testimonio de su poder duradero. Desde sus orígenes como antiguos pergaminos hasta su forma digital actual, la Biblia ha moldeado y ha sido moldeada por las culturas y los pueblos que han interactuado con ella. Su impacto en la historia humana no tiene parangón, y su mensaje sigue inspirando a las personas a buscar la verdad, el significado y la conexión con lo divino. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido por la historia completa de la Biblia. Desde sus antiguos pergaminos hasta las versiones digitales modernas, la Biblia ha trascendido tiempo y espacio, tocando las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. Su mensaje de esperanza, fe y amor sigue siendo tan poderoso hoy como lo fue hace miles de años, y su impacto en la historia de la humanidad es incomparable. Si este video te ha inspirado o enseñado algo nuevo, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos en los comentarios cuál parte de la historia de la Biblia te sorprendió o conmovió más. Tu participación nos ayuda a llevar este mensaje de fe y conocimiento a más personas. Que Dios te bendiga,
y te esperamos en el próximo video.